Nos gustaría así que nos comentaran abajo de dónde nos ven, de dónde son, si es posible, y ahí también nosotros los revisamos. Básicamente, para dar una pequeñita introducción, nosotros somos Laura y Edward, para los que no nos conocen. Somos psicólogos y somos un matrimonio de 5 años. Ahora el 1 de agosto cumplimos 5 años de matrimonio, felizmente casados, ¿verdad? Claro. Entonces, nada, la idea es que nosotros queremos traerle este tema de cómo ser padres y esposos sin morir en el intento. Vamos a hablarle un poquito de cómo nosotros podemos mantener ambos roles, manteniendo nuestro matrimonio, pero también criando hijos extraordinarios. Así que vamos a comenzar sin más. Nosotros somos padres, evidentemente, de un pequeño niño de 2 años llamado Samuel, que todos conocen. Aparte de ser esposos, somos padres, y recientemente nosotros publicamos en las redes que ayer justamente, estamos esperando una pequeña bendición, Marcela, que viene por ahí en camino. También vamos a ir hablando de nuestra experiencia como padres en todo este proceso. Fue bastante interesante el proceso de Marcela, porque ya entrando en tema, nosotros formando y escribiendo eso, lo que íbamos a hablar hoy, una cosa dice, algo es escribirlo y otra cosa es vivirlo. Y hay muchos de los consejos de los que veníamos preparando el tema que básicamente tuvimos que aplicarlo a nosotros, porque aunque estábamos buscando, no sabíamos que íbamos a quedar embarazados o que Laura iba a quedar embarazada en este mismo tiempo. Entonces ha sido un embarazo hermoso, pero sí con muchos temas de los malestares típicos del embarazo. Nada, gracias a Dios, de salud, pero sí que los malestares a mi esposa le han dado súper mal. Entonces eso ha hecho que la colaboración en la casa de mi parte ha tenido que ser obviamente al 100%. Ella ha estado indispuesta hasta para el trabajo y ha sido vivir lo que predicamos y lo que queremos enseñar con ustedes. Es como que el Señor nos dijo, bueno, practíquenlo ustedes primero, vívanlo y luego lo pueden enseñar. Pero partiendo de ahí, una persona se puede preguntar, o muchos se puede preguntar, o sea, ¿con qué autoridad nosotros enseñamos sobre esto? Porque básicamente 5 años de matrimonio no es un tiempo como, wow, tienen tanta experiencia para hablar de matrimonio. Pero sí, en nuestro caso, hay 3 factores principales porque nosotros nos hemos animado hoy a compartir con ustedes. Y número 1, que es el tema de los 5 años de experiencia, un matrimonio con un bebé, otro en camino, pero más que todo que tenemos 5 años, porque no es tanto tiempo, pero sí cómo hemos llevado nuestro matrimonio. Hemos llevado un matrimonio estable, hemos llevado un matrimonio funcional. En nuestro caso nunca hemos siquiera, hablo por mí, creo que por mi esposa, ni siquiera pensado en divorcio. Obviamente con situaciones como todos los matrimonios, pero nunca hemos tenido una crisis matrimonial, ni una situación que se salga de lo normal. Y esto es porque los principios que vamos a compartir con ustedes es algo que lo hemos vivido. Y como lo hemos vivido, entonces por eso nos motivamos en primer lugar a compartirlo con otras personas. Lo segundo, que tenemos una formación profesional. Mi esposa es psicóloga infantil por más de 14 años, ha dirigido un centro psicológico la mayor parte de su tiempo como profesional, y entre ellos en ese centro ha visto cientos, quizás miles de niños de diferentes casos, y nos hemos dado cuenta ahí. Yo también soy psicólogo clínico y he hecho estudios y maestría en temas de psicología o terapia de pareja y sexual, y nos hemos dado cuenta que el sistema influye mucho en los niños. El sistema tiene que ver cómo se llevan papá y mamá y toda la familia. Pero en este caso, de forma principal, papá y mamá. Cuando papá y mamá no se llevan bien, entonces los hijos tienen más trauma, tienen más baja autoestima, tienen más situaciones de salud, tienen más situaciones emocionales. Entonces, como profesionales hemos visto que cuando papá y mamá se aman, no solamente son padres, sino también esposos, eso ayuda muchísimo a la dinámica del matrimonio y la dinámica en general de todo. Y número 3, un llamado claro de parte de Dios a acompañar a otras parejas. Luego de una de las últimas charlas de Laura, que fue bastante buena, hubo mucha concurrencia, un tema que fue para niños, obviamente. Veníamos hablando en el camino y íbamos como dándole gracias a Dios porque todo fue un éxito.
Y el Señor puso en mi corazón que, ¿por qué nosotros no hacíamos algo que tuviera que ver con ambos? Porque mi esposa ejerce la psicología de hace muchísimos años, pero yo, aunque soy psicólogo, trabajo más con tecnología, esa es mi área. Pero la idea era que teníamos en principio crear como una charla que vaya dirigida a padres y también a esposos, tocar ambas partes. Pero luego la idea fue madurando, fuimos estudiando, y ¿por qué no empezamos a crear contenido en vez de hacer una charla, hacer algo más profundo? Y empezamos a dirigir nuestro contenido para allá, y por eso estamos aquí el día de hoy. O sea que nuestra autoridad no solamente es por nuestra experiencia de vida, sino también por nuestra formación profesional y también por el llamado que hemos tenido de parte de Dios. Así es, entonces ustedes nos van a ver participando los dos. Hemos decidido hacerlo interactivo, ¿verdad? Para que sea un poquito más dinámico. En este momento vamos a hablar del dolor real de los padres, lo que nadie nos dice sobre cómo cambia nuestro matrimonio cuando llegan los hijos. Cuando yo estaba embarazada, todos me decían, duerme ahora, aprovechen el día, aprovechen ahora. Pero hasta que tú no lo vives, hasta que no tienes esa experiencia directamente, no sabes cómo todo, lo real que va a cambiar. Y si lo escuchas, prestas atención, pero no tienes idea de hasta dónde esto va a llegar. En nuestro caso, ya los últimos meses de embarazo fueron muy desafiantes. Yo enfrenté inyecciones, en el embarazo de Samuel fue un embarazo bastante delicado. Y desde ahí nosotros empezamos a sentir como ese peso del cambio. Pero nada nos prepara para lo que viene después. En nuestro caso, los primeros 2 o 3 meses fueron de puro trasnoches. Nosotros pasamos de dormir toda la noche pues a levantarnos cada 2 o 3 horas, de estar relajados a vivir en medio de algo, ¿verdad? Todo el mundo tiene miedo, sobre todo cuando somos padres primerizos, de que algo le pase al bebé, de que se muera. Nosotros aprendimos juntos a cargarlo, aprendimos juntos a alimentarlo, a cambiar pañales. Todo es nuevo para nosotros. Pero luego, cuando baja un poco el caos, es cuando realmente nosotros debemos voltear a mirarnos, recordar que nosotros somos pareja, antes que padres, recordar que es necesario nosotros volver a conectar, volver a encontrarnos, encontrar como esos puntos, esas rutinas que nos ayuden no solo a llevar nuestro hijo, no solo a adaptarnos a este nuevo sistema, sino también a nosotros tomarnos en cuenta como pareja. Ustedes ven en pantalla, nosotros hicimos una pequeñita comparación de cómo cambia antes de los hijos y después de los hijos. Por ejemplo, si ustedes se fijan, nosotros pusimos algunos elementos, el tiempo en pareja, dice aquí de 3 a 4 horas diarias cuando no tenemos hijos, pero todos los que tienen hijos que están aquí saben que cuando llegan los hijos ese tiempo a pura suerte podrían ser 30 minutos. También tenemos por el otro lado conversaciones profundas, planes, sueños, intimidad, pero ya cuando llegan los hijos, pues las conversaciones cambian muchísimo y tienden a inclinarse más a las tareas, los pañales, los horarios. La conexión física es bastante espontánea y frecuente cuando no están los hijos, pero ya cuando llegan los hijos tiene que ser planeada, incluso más ocasional. La identidad también cambia, ya yo paso de ser esposo, esposa, a ser papá. Y aunque es un rol sumamente importante el ser papá, lo esencial es que nosotros podamos darnos cuenta o recordarnos, ¿verdad?, que la pareja es esencial. Y como decía mi esposo ahorita, si el sistema no está bien, nuestros hijos no lo van a estar. Sí. Entonces, también nos gustaría aquí debajo que ustedes nos comentaran. Nosotros le pusimos los desafíos principales que enfrentan los padres, o sea, la pareja, después de tener hijos. Nosotros pusimos algunos elementos importantes, por ejemplo, la falta de tiempo para la pareja, agotamiento físico y mental, desacuerdos en la crianza, pérdida de intimidad, estrés financiero, falta de apoyo familiar. Estos son elementos muy, muy comunes que suelen afectar de manera muy directa a la pareja con la llegada de los hijos. Que pongan ahí en los comentarios cuál de esos casos ellos vivieron cuando tuvieron sus niños pequeños, cuál fue de esas cosas lo que más le afectaron. Excelente. Aquí nosotros pusimos, por ejemplo, unas estadísticas reales de una encuesta que se hizo en esta parte. Por ejemplo, el 67% de las parejas reportan menos intimidad después del primer hijo.
el 40% disminuye en satisfacción matrimonial en los primeros 2 años y el 73% de las parejas se sienten más como compañeros de casa que esposos. Esto es muy, muy, muy frecuente. Cuando llegan los hijos nos olvidamos, nos volcamos tanto en ellos que nos olvidamos de una manera a veces completa de la pareja y de cuidar y de sembrar ahí. El 89% reporta que su relación mejoró después de aplicar los principios bíblicos. Y le pusimos un mensajito aquí que hay esperanza. Si te identificas con cualquiera de estas luchas, no estás solo. Esto le pasa a muchísima gente, pero existe manera de tú ser un excelente padre, una excelente madre, sin descuidar tu matrimonio, sin sacrificarlo. De hecho, un matrimonio sólido es el mejor regalo que puedes darle a tus hijos. Amén a eso. Y vamos a seguir por aquí hablando de lo que es el modelo cultural versus el diseño de Dios. ¿Por qué el modelo cultural? Porque hay patrones, primero patrones que vienen heredados de nuestros padres, de cómo vimos que yo era su crianza, de ahí empiezan los conflictos también, porque yo vengo con un patrón de cómo me crió mi papá, mi mamá, Laura viene con un patrón diferente de cómo su mamá y su papá lo criaron. Y a veces cuando la pareja no aprende a ponerse de acuerdo, que ahorita vamos a hablar sobre la comunicación, eso puede traer situaciones en la crianza y en el matrimonio. Pero también hay un modelo cultural humano que también afecta mucho. Y este modelo, principalmente, sabemos que cuando la mujer da a luz y todo el proceso del embarazo hay cambios físicos, hay cambios biológicos, hay cambios incluso hormonales que causan a la mujer, primero, tiene un peso cuando lleva el bebé, tiene un peso en su vientre, luego cuando da a luz, muchas veces por cesárea, hay un proceso de recuperación, hay algunas mujeres también que tienen lo que se llama depresión postparto que afecta muchísimo a mujeres incluso que nunca han tenido depresión, que tienen todo, que tienen sus niños sanos, porque es un asunto hormonal. Entonces, ese modelo cultural también viene influenciado por algo que se dice mucho, o sea, a la mujer se instruye para que sea madre, y luego como que es madre, alcanzó su propósito. Y hay muchas mujeres que, inclusive teniendo un buen matrimonio, luego que llegan los hijos, desplazan completamente al esposo a un punto que se hace imposible la convivencia entre ellos. Y eso también viene influenciado por este pensamiento. O sea, ya después que llegan los hijos son primero, son el centro absoluto y no hay nada más que buscar. Para el hombre también, lo que hace, inclusive la sociedad le dice, mira, tu función es trabajar, proveer, traer el dinero y la mamá se encarga de los niños. Entonces, por un lado, tenemos a una madre que se encarga demasiado, se ocupa demasiado en los niños, que obviamente, como decía al principio, hay una parte cuando nacen, cuando están pequeñitos, donde hay que dedicarle toda la atención, pero no solamente la mamá, también mamá y papá. O sea, el papá también tiene que ser parte de esta crianza y de estos primeros días, meses. Pero también hay una situación con esto, y es que el hombre se retrae o se aísla en su trabajo, porque al mismo tiempo la mujer o la madre se aísla con los niños. O sea, deja de verlo como esposo, deja de verlo como alguien interesante, porque ella tiene su tesoro. Y ese es el modelo cultural. Pero el modelo divino, el origen es, primero Dios, que es el centro de la familia, el centro de todo. De una familia funcional, tiene que estar Dios como centro, y es ahí donde la oración, la lectura de la palabra, la comunión, aplicar los principios bíblicos, y luego el matrimonio en segundo lugar. Y ahí es donde choca con el modelo cultural, porque mucha gente dice, no, mis hijos son míos siempre, y el matrimonio yo puedo estar casado hoy y mañana no. Pero por esa misma razón es que se debe trabajar más en el matrimonio. Primero, porque está demostrado que cuando hay un divorcio, o cuando hay ni siquiera un divorcio, cuando hay conflicto dentro de la pareja, hay mucho daño que se hace a los niños. Entonces, si tú inconscientemente lo que quieres es que tus hijos se desarrollen y crezcan fuertes, sanos, saludables, con buena autoestima, que sean buenos estudiantes, lo que tienes que hacer es llevar un buen matrimonio, contradictoriamente a lo que se dice. ¿Por qué? Porque no hay nada, y mi esposa lo puede decir, que lo ha visto mucho en consulta, no hay nada que pueda afectar o sanar más la relación o cómo se comporta un niño que cómo se llevan sus padres.
Entonces, por eso es muy importante que el matrimonio después de Dios sea el segundo lugar. Ahí ya llegan los hijos, el tercer lugar, que obviamente no es que lo vamos a descuidar, sino encontrar un balance entre el tiempo que necesitan los niños, y mucho más cuando están pequeños, y el tiempo también que necesita la pareja. Y luego está el ministerio y el propósito que Dios tiene para la familia, que es un matrimonio sólido, crea hijos seguros y confiables. Y eso es una parte muy importante. En esta parte, finalmente, lo que quiero dejarte es que debemos aprender a aplicar los principios bíblicos en nuestra familia, porque de esta manera nuestros hijos van a crecer y a desarrollarse de la mejor forma posible. Ahora nosotros vamos a entrar a unos tópicos cruciales en el matrimonio. Yo voy a enfocarme un poquito a hablar de la reconexión y mi esposo se va a ir por la comunicación efectiva, asertiva, que es un tema que le encanta. Entonces, antes de compartirle un poquito lo que tenemos en pantalla, quería comentarles que algo que nunca debemos perder de vista es que aunque hay momentos donde es necesario volcarse completamente sobre los niños, sobre todo en esos primeros meses o cuando es nuestro primer hijo, o sea, los padres primerizos me entenderán, esto debe ser una etapa, no una nueva normalidad permanente, que es como se asume en muchas familias. Sí, en los primeros meses hay cesáreas, noches sin dormir, rutinas por construir, o sea, es todo nuevo. Y cuando no tienes ayuda externa, no tienes tu círculo de apoyo cerca de ti, también se multiplica esta parte. La atención se concentra, por supuesto, completamente, 100% en el niño, y esto es entendible, pero no debemos olvidar, como les dije ahorita, que somos pareja antes que padres. Por eso, desde el momento en que nosotros vemos, es un consejito también que le damos, desde que vemos que el bebé empieza a estabilizar sus horarios, duerme mejor, tiene rutinas más estables, la alimentación es más predecible, es vital aprovechar esos espacios para volver a conectar. Porque no decimos que todo va a volver a ser igual que antes, eso es imposible porque tenemos nuevas personas, tenemos una nueva realidad en el sistema. Pero sí, algo también esencial es que reconectar no significa volver al pasado, no significa volver a ser como antes, sino crear un presente intencional dentro de esta nueva etapa que nosotros estamos viviendo. Retomar los pequeños rituales que vemos aquí, que les voy a compartir a continuación. Una de las formas más efectivas de volver a conectar es recordar su historia, por qué se enamoraron, qué nos conectó, qué vivimos, todo eso del noviazgo, todo lo que ustedes los hizo, ¿verdad?, enamorarse uno del otro. Una práctica muy útil es trazar una línea de tiempo emocional donde identifiquemos momentos clave en esa relación, matrimonio, llegada de los hijos, cómo nosotros fuimos evolucionando desde entonces. También pueden sentarse a identificar una lista de actividades que disfrutaban antes de ser padres y pensar en cómo retomarlas, cómo ajustarlas, cómo volver a aplicarla dentro de este sistema. Porque a veces nosotros creemos que para conectar se necesita mucho tiempo, y algo que yo le digo a mis pacientes mucho es que lo esencial es la calidad, no la cantidad. Entonces ahí, cuando somos intencionales en nosotros actuar en consecuencia de lo que la pareja necesita, esto es posible de lograrlo, porque lamentamos decirle que la crianza no cambia mágicamente. La conexión de pareja hay que cultivarla con intención en medio de ese caos que nosotros estamos viviendo. Entonces, aquí están los rituales que les compartimos que les pueden ayudar. Por ejemplo, son ideas prácticas para mantener viva esa chispa. Un cafecito en la mañana, levantarse antes que los niños, ¿verdad? Sin pantallas, sin distracciones. Aquí también tenemos una caminata nocturna, por ejemplo. Nosotros vivimos en una torre en un 5º piso y justamente arriba, una escalera de distancia, hay un gimnasio. Nosotros hemos subido, tenemos que retomarlo, ¿verdad? Tenemos que no lo hacemos, pero ustedes comprenderán este proceso. Hemos subido, compartimos ese momento de ejercicio y demás, que estamos bastante cerca, y lo aprovechamos ahí también. Un mensajito en el almuerzo, cariñoso, una cita en casa. No tienen ni que salir si no tienen quien le cuide a los niños. Y sobre todo después de dormirlo, ¿verdad? Un check-in semanal, conversación semanal sobre cómo van como pareja, obviando, por favor, el tema de los niños y la crianza y todo lo demás. Y este es muy fácil de lograr. Un abrazo intencional, al menos
20 segundos, un abrazo largo y consciente cada día, que se sienta. Eso puede ayudar bastante. Son cositas muy fáciles de aplicar que le pueden ayudar bastante a la interacción como pareja y a mejorar como esa conexión, que a veces pensamos que es un abrazo, pero si estamos conscientes de lo que estamos haciendo y dispuestos, siendo intencional a conectar, ¿verdad? Esto puede ayudar mucho a restablecer la conexión. Entonces, vamos a pasar ahora a la comunicación. La comunicación efectiva. Todos hemos vivido en algún momento cuando estamos tranquilos en la casa, de un momento a otro algo se cae, o algo todavía más, digamos, irónico. Empezamos con un chiste, relajando, bromeando, como que en un momento uno de los dos toma un tono más serio, y lo que empezó como un chiste termina siendo una hora, un día, dos días, una semana de enemistad por una situación que no se supo manejar la comunicación. Ponga ahí una manito a alguien que le haya pasado eso, que de la nada empezó una tercera guerra mundial y no se supo cuándo fue que terminaron enojados. Y eso es algo que pasa muy a menudo. ¿Por qué? Porque realmente tenemos muchos temas con la comunicación efectiva. La mayoría de nosotros no aprendimos a comunicarnos de forma correcta, de forma respetuosa, de forma para encontrar soluciones. Casi siempre cuando hablamos lo que queremos es tener la razón. Y aquí hay ingredientes muy importantes que ayudan a una comunicación efectiva, porque los conflictos, o sea, tener puntos de vista diferentes no es el problema. El problema es saber llevar esos puntos de vista diferentes para llegar a soluciones. Entonces, aquí hay algo muy interesante que a mí personalmente me ministró mucho, y es la idea, la forma de cómo tú hablar desde tu necesidad y no desde la culpa. O sea, no es lo mismo que yo diga, tú nunca me ayudas con los niños, que yo diga, que Laura diga, por ejemplo, me siento abrumada y necesito apoyo. Aquí vemos dos errores principales muy graves en la comunicación, que de una vez despiertan los demonios que no están. Primero, cuando tú dices tú nunca y tú siempre. La mayoría de las veces cuando tú usas esas dos frases, estás exagerando y no estás valorando lo que tu pareja ha hecho, sea poco o sea mucho. Entonces, en una comunicación efectiva nunca puede aparecer esas frases. Cuando tú dices tú nunca o tú siempre. Y lo otro es que cuando tú hablas no de cómo tú te sientes, sino de lo que tu pareja hace mal en primera instancia, tú estás haciendo que levante una barrera y que se ponga a la defensiva, porque se siente atacado, se siente atacada. Cuando yo le digo a Laura, mira tú, y la señalo, no estoy tratando de que ella mejore, estoy tratando de que ella se sienta culpa. Entonces ese es el problema de la comunicación, que nosotros en ningún lugar, incluso yo que he hablado mucho de comunicación y que creo que tengo una muy buena comunicación, soy paciente, todo eso, nunca había escuchado, o no recuerdo haber escuchado este principio de tú hablar de cómo tú te sientes. Y eso lo puede cambiar todo. No es lo mismo, otro ejemplo, cuando yo digo, mira, tú siempre llegas tarde, aquí vuelve de nuevo el siempre, que yo digo, cuando llegas tarde, me preocupo por ti. O sea, si Laura me dice, amor, cuando tú llegas tarde, yo me preocupo por ti. O sea, yo en vez de sentirme que ella me quiere controlar, yo me voy a sentir, wow, mi esposa me extrañó, mira, se preocupó por mí, por eso ella me preguntó, por eso me llamó, y yo voy a cambiar mi actitud, amor, excúsame, no te dije, no te llamé, pero mira, todo está bien, la próxima te llamo. Entonces, la forma como tú comunicas, en primera instancia, es uno de los principios más importantes. También está una comunicación no violenta. O sea, a veces pasa que cuando tú estás comunicando, tú quieres comunicar no para llegar a una solución, sino para tener la razón. Entonces, cuando tú quieres tener la razón, primero no escuchas lo que tu pareja te dice, el feedback que te da, y segundo, cuando tú ves que tu pareja como que está teniendo más la razón, tú buscas herramientas para herirlo, para herirla, para desarmarlo, porque la idea es tú ganar. Estás como en una competencia. Entonces, no es una competencia, la idea es encontrar acuerdos. Inclusive, si no encuentran acuerdos, si no puede resolverse, la idea principal de una comunicación es hablar con respeto, hablar con empatía.
que al final no encontramos una solución en este momento, en este día, pero por lo menos vamos a la cama y seguimos en amor, seguimos en armonía. Hay veces que hay conversaciones que son tensas, que son difíciles, pero se hacen mucho más difíciles cuando tú lo agregas, que quieres tener la razón, levanta la voz, te enojas. Eso crea una situación que podría manejarse en algo que no tiene ya salida, por lo menos ese día. Y por último, algo muy importante que nosotros practicamos mucho es encontrar balance, puntos medios. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo que a mí me gusta mucho salir y que a Laura le gusta estar en casa siempre. Entonces, si un mes tiene 4 semanas, bueno, nosotros nos ponemos de acuerdo, vamos a salir 2 semanas y hay 2 semanas que nos vamos a quedar en casa. Y eso tú lo puedes aplicar en cualquier ejemplo. Lo puedes aplicar a la sexualidad, lo puedes aplicar, ¿qué te digo?, en comer fuera o comer en la casa. La idea es que cuando una pareja se ama y aprende a comunicar efectivamente, entendemos que somos diferentes, que no tenemos que pensar lo mismo, pero cuando yo cedo y Laura cede y ambos buscamos ese punto medio, entonces las cosas pueden resolverse. Y aquí habla lo que es ya final de esa parte, lo que es una regla de oro. Hablar desde tus sentimientos, que fue lo que vimos al principio, no desde los errores de tu pareja. En lugar de señalar lo que hace mal, expresa cómo te sientes y qué necesitas. Bien, aquí se sigue poniendo calientita la cosa, porque vamos ahora a hablar de la corresponsabilidad y la crianza en equipo, y luego entonces mi esposo va en otro de sus temas favoritos a entrar en la intimidad. Ustedes saben, hablando un poquito de la crianza en equipo, que nosotros vivimos en una época postmoderna. Anteriormente, la madre se encargaba de manera directa del cuidado y la crianza de los hijos, mientras que el padre trabajaba fuera de casa, pero esto ha cambiado mucho. Quizás también se toma muy en cuenta el hecho, no solo la parte económica, sino el que la mujer quiere sentirse realizada profesionalmente. Entonces, si los dos aportan en el hogar en lo económico, también es lógico que justo ambos se enfoquen o se involucren en las tareas del hogar y la crianza, que ahí es donde está la corresponsabilidad. Y esta es la nueva realidad que estamos viviendo hoy en día. Pero para que esto funcione, tiene que hacerse con conciencia, no como una presión ni como ayuda, sino como una verdadera corresponsabilidad. O sea, consciente de lo que estamos haciendo, de que eso es lo que necesita el sistema para funcionar. Ahora bien, esto no quiere decir que los roles desaparecen. Los roles siguen existiendo, pero no como una imposición tan rígida, sino como una distribución que surge de la biología, la cultura, las habilidades y la circunstancia también de cada pareja, porque eso hay que mencionarlo, todas las parejas son distintas y encuentran su manera de organizarse también ahí, de forma equitativa. Entonces, por ejemplo, durante el posparto, cuando una mujer está lactando, está débil, trasnochada, su carga es evidentemente mucho mayor. Y si el hombre no entiende y sigue funcionando como si nada, pues la mujer se va a sentir sola, abrumada y muchas veces resentida. Va a empezar a guardar y en un momento que explote lo va a hacer de muy mala manera. En nuestro caso, así compartiéndole un poquito, Eduard sabe que biológicamente hay cosas que no puede hacer como yo. Sin embargo, no significa que no pueda colaborar en casa. Puede cambiar pañales, preparar cosas, fregar, organizar, apoyar emocionalmente. Tomamos turnos cuando quizás yo necesito descansar. Todo y cada una de las semillitas que él pueda sembrar suma al sistema. Y cuando esta colaboración es real, no por obligación, no por presión, sino por amor y empatía, que esas son las dos palabras clave, la mujer se siente más liberada, más acompañada. Y esto permite que ella pueda seguir fluyendo mucho mejor con sus responsabilidades en el hogar. Impacta directamente esto en su disposición emocional para seguir fortaleciendo ese vínculo como pareja. Así es que funciona la mujer. Si yo me siento acompañada, si yo me siento ayudada, si yo me siento representada, pues lo demás va a fluir y yo voy a estar un poquito más consciente en cuanto a esa parte de yo ser intencional también en la pareja. Porque al final la crianza no debería sentirse como una carga solitaria, sino como una misión compartida. Cuando criamos en equipo ganamos todos, los hijos, la relación y también cada uno de nosotros como individuo.
En base a todo esto que les he compartido, aquí nosotros pusimos lo que se llama la calculadora de la corresponsabilidad. Pusimos algunas responsabilidades de la casa, baño y aseo, rutinas de dormir, actividades, etcétera. Por ejemplo, en nuestro caso, antes de yo quedar embarazada, el transporte estaba como un poquito más dividido. Yo lo llevo porque voy a trabajar, tú lo buscas, que no voy a haber terminado y así. Pero luego que yo salí embarazada, Papá. el transporte se desvinculó de mí completamente y se centró en su papá. Ahora Pero mismo, les comento esto porque aunque todos ustedes lo ven muy equitativo allí, cada pareja identifica, bueno, tú te encargas de la rutina, de sueño, yo de llevarlo y buscarlo allí, tú de las tareas escolares, yo de la cita médica, o sea, esto es muy de cada pareja, pero si todo se inclina, lo importante es que si todo se inclina hacia un lado de la balanza, obviamente, las distribuciones, ahí abajo le diría que el balance general no está bien distribuido, que necesitaría analizarse para hacer un cambio allí y que sea más equitativo todo ese proceso, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ajá, en este caso, que yo lo puse al azar, pero para que vean, si está toda la balanza para un solo lado, dice, necesitan redistribuir las tareas para un mejor equilibrio. Y que obviamente este no es el caso real de nosotros, hay un poquito más de cosas por la situación del embarazo, pero en general, inclusive es mucho más Laura, pero como ella decía, yo trato siempre de trabajar en conjunto, claro, de estar involucrado, porque es la función. O sea, ya no estamos en los tiempos donde la mujer estaba en casa y el hombre era quien se encargaba de todo. Casi siempre en todas las familias ambos trabajan, aunque el hombre pueda tener la carga, como casi la mayoría de los casos, mayor, pero eso no quita que el hecho de que tú trabajes más tiempo fuera o lo que sea, que tú dejes de ser padre y dejes de involucrarte también en la crianza de tu hijo. excelente. Y eso nos lleva, un tema que a mí casi no me gusta hablar, realmente Laura lo puso ahí, pero vamos a salir de eso así rapidito. Pero también, como ya decía, es muy importante cómo cambia la intimidad luego de la llegada de los hijos. Si hay una pareja aquí que no le cambió en nada la intimidad luego que llegaron los hijos, levante su mano para que venga a dar la charla y nosotros escucharle, porque básicamente, ahí ve los comentarios. Una paréntesis breve. Denle like, por favor, para que llegue a más personas esta like, la notifique, y si pueden compartirlo en grupos, le agradecería mucho. Así también YouTube nos va a recomendar y más personas se van a agregar. Pero le decía que si hay alguien que nunca ha tenido una situación en su intimidad luego de tener los hijos, que venga y siga de aquí en adelante la charla, porque hay una realidad. Y es que hay cambios biológicos, cambios físicos, y en esos primeros días, semanas, meses, la situación se pone que el hombre tiene que ser sabio, empezando por ahí. ¿Por qué? Porque incluso en la mayoría de casos tenemos mujeres con cesárea, que hay una situación física. Tenemos un bebé recién nacido que prácticamente en el mejor de los casos se despierta 2 y 3 veces en la noche. Tenemos en el caso de nosotros, por ejemplo, que fuimos padres primerizos, y tenemos entonces un bebé que tenemos que aprender a bañarlo, a cambiarlo, a darle comida, qué comer, qué no comer, los gases, o sea, toda una nueva dinámica, todos los cambios hormonales que está pasando mi esposa. Entonces, todo eso, durante esos primeros meses, días, el hombre tiene que estar dispuesto a colaborar en varias áreas. Colaborar con el niño, con su responsabilidad como padre, que su esposa se sienta respaldada, cuidada, se sienta atendida, siente que está trabajando en equipo con él. Eso ayuda muchísimo para luego entrar al tema de la intimidad. Y obviamente también hay una parte importante. Muchas mujeres tienen baja autoestima luego de dar a luz porque se siente que ya no están tan bellas como antes, que su cuerpo cambió. Pero ahí entra el hombre. Primero, si el hombre está enamorado, nosotros, no voy a decir la palabra que dije ensayando, pero ustedes saben, el hombre no le da mente a eso. O sea, si usted ama a su esposa, usted la puede ver desarreglada, acabada de despertar, y usted la ve bella, la ve sexy, entonces dígaselo. Cree en ella una confianza, una seguridad para que ella pueda de nuevo retomar esa sensualidad a medida que obviamente va avanzando, porque ahí también entra el tema de lo que es la lactancia, que la lactancia crea una enzima
ahora se me olvidó el nombre, pero también baja mucho la libido. Entonces, todos esos procesos que son normales, naturales, son procesos donde el hombre tiene que ser sabio, paciente y estar ahí para su esposa. Portarse uno a, morderse la lengua, buscar la manera de que ella sienta ese apoyo. ¿Por qué? Porque cuando una mujer es una mujer sabia, una mujer que ama a su marido y una mujer que ha sentido este apoyo, cuando ella empieza a sentirse mejor, que empieza ya el bebé a dormir en su cunita, a independizarse, entonces ella misma va a buscar la manera de cómo conectar con su esposo. Y es que hay una realidad, hay una necesidad en ambos lados. La mujer tiene una necesidad emocional de ser validada, de ser ayudada, de ser cuidada, pero el hombre también tiene una necesidad física que es casi como primaria. La necesidad de la intimidad sexual para el hombre no es como algo cuando aparezca, es algo, una necesidad real. Obviamente no al punto de la comida, pero casi. Entonces, cuando el hombre hace este sacrificio al principio, y la mujer empieza ya y se recupera y se siente mejor, entonces yo sé, y fue nuestro caso, que nosotros empezamos de nuevo a reconectar con pequeños juegos, con abrazos, con juegos, con toques, y una cosa fue llevando a la otra, y todo se fue restaurando, pero también tuvimos conversaciones, porque hay un momento donde llegamos a acuerdos. O sea, hay un cambio, hay un bebé, ¿cómo lo vamos a hacer ahora? ¿Cómo será la nueva dinámica? Bueno, vamos a aprovechar la mañana cuando él duerma, que nosotros tenemos la facilidad de que trabajamos desde casa muchas veces. Pero la idea es hablar, ponernos de acuerdo, porque incluso recuerdo que llegó un momento como en el punto medio entre Laura recuperándose y acabando como el proceso ya de que Samuel se fue para su cunita, que ya la lactancia iba como avanzada, y yo estaba atento, yo decía, mi amor, como que ya yo veo que tú estás mejor, que lo que pasa. Entonces hablamos y ya la cosa uno se fue entendiendo, nos pusimos de acuerdo, hablamos con empatía y todo fue fluyendo. Obviamente todo cambia, no es como antes de tú tener hijos, pero cuando tienes una buena comunicación y un trabajo en equipo, pues obviamente que la sexualidad se puede restaurar. La idea es que pasemos, en todo caso, de, si acaso, estar en crisis, que es cuando no hay conexión ni física ni emocional. Ya en el peor de los casos, ¿verdad? Y ir avanzando, supervivencia estable, hasta el punto de equilibrio en adelante, que es un equilibrio, un buen balance entre familia y pareja, mantener rutinas de conexión, ser creativos en la intimidad, ya ahí vienen los que están muy conectados, y ya lo que son los que tienen que darnos la charla a nosotros, que eso siguen como si nada después de los hijos. Pero en la mayoría de los casos siempre hay situaciones, y por eso es muy importante, entonces ya para finalizar esta parte, tener conexión, intimidad emocional, como decía, que es mucho más importante para la esposa, conversaciones sin dispositivos, pregunta profunda, escucha activa, valorarla, decirle cosas bonitas, intimidad física, que es mucho más importante para el hombre, pero ojo, que no debería ser indiferente para la mujer, lamentablemente, y eso es un tema muy largo, que ya vamos a abordar en otra ocasión, pero la mujer está culturalmente condicionada para reaccionar a la sexualidad como, ok, déjame resolverle al hombre. No, la mujer tiene más capacidad que el hombre para disfrutar, pero ya ese es otro tema. Y entonces la intimidad espiritual, que es esa conexión entre orar juntos, estudiar la Biblia juntos, servir en equipo, que también logra una conexión espiritual que también ayuda a la conexión física. Uh-huh. Excelente. Entonces ahora nosotros vamos a pasar a un tema, le vamos a dar un gran testimonio. Vamos a pasar a un tema muy sensible para nosotros, pero que creemos que es importantísimo que ustedes conozcan esta historia para que entiendan que todo lo que nosotros les hemos hablado el día de hoy lo hemos vivido. O sea, no es algo que estamos con simple teoría, sino que es algo que estamos viviendo y hemos vivido y que ha tambaleado nuestro matrimonio, no al punto, como le dijo Edward, de divorcio ni nada de eso, pero sí, cuando pasa algo con un hijo, pues evidentemente la atención, aparte de ser padres primerizos, se vuelca mucho más en el hijo y todo lo demás pasa como algo secundario. Entonces, algunas personas lo saben, otros no, pero nuestro hijo Samuel ha tenido ciertas situaciones de su desarrollo. Al inicio él nació antes de tiempo y pues ha tenido ciertas situaciones ahí.
imagínense yo como terapeuta, y no solo terapeuta, psicóloga, sino psicóloga de niños. Evidentemente, yo estaba a ojos abiertos con mi hijo, viendo que él fuera logrando todos los hitos de su desarrollo. Los primeros meses todo fue muy, muy normal, un bebé normal. Él iba logrando todos sus hitos, pero cuando empezamos ya hitos importantes a nivel psicomotor, porque yo soy psicomotricista, ¿verdad? De especialidad, ya él empezó a mostrar cierto retraso en las diferentes áreas, caminar, darse la vuelta, gatear, como todos esos hitos importantes. Y pues yo tenía dos facetas. Como terapeuta, evidentemente sabía que algo no iba en orden, pero como mamá yo me escudaba más en la esperanza de que todo tiene un parámetro. Por ejemplo, es tan normal que un niño camine a los 9 meses como que camine al año y 4 meses. Entonces, ya cuando mi hijo Samuel, cuando nuestro hijo Samuel se acercaba un poquito ya más al parámetro de la normalidad, era que yo me chocaba y tomaba acción y demás, Edward estaba como un poquito más aterrizado en la realidad y más consciente y empujándome como un poquito más, no solo a escudarnos en esa esperanza, sino también llegar a la acción. Pues evidentemente nuestro hijo ha ido evolucionando con todo el apoyo que ha necesitado. Imagínense ustedes que ser padre primerizo es un reto, pero cuando a eso se le suma la incertidumbre de que pasa una situación con tu hijo, estudios médicos, terapias, y yo verme desde este lado del escritorio, o sea, no desde el lado ya de terapeuta que de manera imparcial pues le comentaba, hagamos esto, hagamos aquello, hay que hacer estos estudios y lo otro, viéndome yo desde este lado, haciéndole todo eso a mi hijo, empezando la culpa, empezando a ver que quizás yo hice mal, cómo va a ser que esto no pasa a nosotros si yo trabajo con eso, que imagínense, yo tengo de todo en mi casa, todo tipo de materiales, aparte de todo lo que Samuel ha necesitado fuera de evaluaciones y demás, que aunque yo lo hago, no se lo puedo hacer yo, porque soy su mamá, pero tengo especialistas indicados y tengo como las conexiones para nosotros poder lograr el resultado que esperamos. Pero empiezan todas estas preguntas, porque a nosotros, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Qué va a pasar con Samuel? Nuestro matrimonio, ¿verdad? Pasa como a un segundo plano, nos enfocamos completamente en el niño. Digamos que desde aquí vemos en pantalla como una línea de tiempo. Abril 2023 fue el nacimiento de nuestro hijo. Como les dije, todo muy normal. Ya en enero del 2024, pues nosotros empezamos a buscar respuesta. Nos pasamos como desde 1 a los 2 años de Samuel, en estudios, terapia. Imagínense que Samuel ha recibido hasta 4 terapias al mismo tiempo, porque yo soy fiel creyente de que si aprovechamos los primeros 6 años de vida, pues todo va a funcionar muchísimo mejor con los niños. Entonces, ¿cómo no aplicarlo en nuestro hijo? Entonces, los meses siguientes empezaron las terapias, empezó todo ese proceso, el agotamiento, la tensión, la incertidumbre, la carga económica también. Dios, gracias a Dios, Él ha provisto siempre, pero imagínense todo eso que pase un matrimonio con un primer hijo, ¿verdad? Es muy complicado. Luego viene el proceso de nosotros, de la crisis personal en ese proceso como terapeuta infantil, que para mí fue un golpe bastante duro. Me preguntaba si hice algo mal en el embarazo, qué había pasado, pero esto no destruyó nuestro matrimonio. Ese dolor mejor nos unió. Decidimos ser intencionales, fortalecer nuestro vínculo, apoyarnos mutuamente, llorar juntos si era necesario, pero nunca dejar de luchar por Samuel y por nuestra relación. O sea, Samuel nuestro hijo, pero también nuestra relación. Entonces, ahora vamos a ver el momento clave. Sí, hubo un momento, como Laura decía aquí, luego de que nosotros obviamente te choca, o sea, en mi caso, uno piensa humanamente, mi esposa, bueno, es terapeuta, y yo, por ejemplo, siempre he sido un poco desarrollado en temas de habilidades, caminé a los 9 meses, mi esposa también, o sea, yo empecé la escuela en segundo, y yo decía, nuestro hijo va a nacer súper dotado, un prodigio. Y veo aquí un comentario de Heidi que dice, bueno, sí, eso Dios lo utilizó para un propósito, para que ustedes puedan tener un testimonio. Y obviamente uno lo mira
y Samuel ha avanzado y va a seguir avanzando y tenemos promesa de parte de Dios. Y uno dice, wow, yo sé que Dios se va a glorificar y mañana vamos a decir, ahora sabemos, pero en el momento realmente tú no lo miras así. Tú quieres que tu hijo cuando alcanza 1 año y medio, 2 años, haga cosas que tú ves a otros niños hacer y tú dices, wow, te choca. Esto nos enseñó también, nos ayudó, permiso, mi amor, a bajar un poquito la barra de las expectativas, porque obviamente si una mamá tiene expectativa, unos padres tienen expectativa, imagínense unos padres terapeutas. O sea, las expectativas están a millón de lo que tu hijo puede lograr, de lo que tu hijo puede hacer. Entonces, Edward me dijo alguna vez, vamos a comparar a nuestro hijo con nuestro hijo. O sea, vamos a comparar a Samuel con Samuel. Dejemos de compararlo con lo que otro niño puede o no lograr a su edad, que eso es lo que yo manejo diariamente. O sea, el comparar a niños, evaluarlo de cómo están dentro de los parámetros del desarrollo. Entonces, eso hizo que nosotros empezáramos a bajar esa barra de expectativas y a disfrutar, porque no lo estábamos haciendo, cada pequeño logro de Samuel. Exacto. Cada cosita que él avanza, que quizá un niño de su edad hace tiempo debió lograrlo, nosotros lo disfrutamos, lo celebramos, lo vivimos, lo aplaudimos y nos divertimos dentro del proceso que Dios ha permitido para nosotros. Claro, incluso, entonces eso fue lo que trajo ese cambio de mentalidad. Que entonces ahí, ok, vámonos con todos los motores, a veces incluso nuestra familia, ve que nosotros celebramos algo sencillo y nosotros lo grabamos un video y dirán, pero eso de todos los niños, pero para nosotros es un gran logro de nuestro Samuel. Y eso fue que tú puedes ver el vaso medio vacío o puedes verlo medio lleno. Y nosotros decidimos verlo medio lleno, o sea, eso cuando tomamos esa decisión, empezamos como un matrimonio que vamos a darle para adelante, vamos a darle ejemplo a nuestro hijo, vamos que él nos vea a nosotros siendo una pareja unida, teniendo buenas conversaciones, amándolo a él, celebrándole, cuidándolo en este mundo de tantas personas que quizás no entienden su proceso. Entonces todo eso con el tiempo, aprendimos que la culpa no ayuda, que lo que ayuda es la acción, el amor y el trabajo en equipo. Y hoy estamos aquí en el presente. Estamos aquí en el presente, entendiendo que tenemos un propósito, que Dios permitió esta situación porque hay otras personas, hay otras parejas que yo sé que van a escuchar y que van a decir, no importa que yo tenga que pasar situaciones, si decidimos ambos ser intencionales y seguir trabajando nuestro amor en medio de todo, pues al final Dios se va a glorificar. Mañana vamos a contar el testimonio de Samuel de otra manera, pero vamos a tener la alegría de que en medio del proceso nosotros nos aferramos a Dios, nos aferramos a nosotros mismos, nos abrazamos y eso fue lo que nos ayudó a salir adelante. Aquí están algunas fotos con nuestro pequeño tesoro Samuel. Aquí esto fue cuando fuimos el fin de semana a la familia a un resort. Él aquí ya estaba compartiendo mucho mejor, se acostaba más tarde con nosotros allá. Aquí estaba con su mamá en un jueguito. Ese era el Día de la Tierra que celebraban en su colegio. Este video, déjame ver si carga porque es muy interesante. Te ven a Samuel ahí jugando en este juego de globos y parece algo sencillo, pero fue la primera vez que él entró solo a esto, donde estaban otros niños, donde él no estaba con nosotros, y él disfrutó, jugó, como le digo, ustedes pueden ver eso como algo sencillo, pero para Samuel, nosotros con el miedo de que él pudiera como cohibirse o sentirse asustado, y simplemente él se lo disfrutó. Y aquí eso fue el día de pirata en el colegio. Y al final estamos aquí la familia, un día que fuimos a desayunar. Y es la familia que decidimos ser, unidos en amor y en la esperanza. Cada una de estas imágenes cuentan una historia de amor, de desafío y crecimiento. Esta es nuestra realidad, nuestra familia, nuestro testimonio de que el amor verdadero trasciende cualquier obstáculo. Y lo que hemos hablado el día de hoy, lo que hemos presentado delante de ustedes, cómo hemos crecido como familia en medio de obstáculos, obstáculos tan grandes como con nuestro hijo, obstáculos de todo tipo, de salud, económico en algún momento, pero en todo ello, primero de la mano de Dios, de los principios bíblicos, y segundo nosotros siendo intencionales en mantener el matrimonio, hemos llegado hasta aquí. Y no solamente llegado sobreviviendo, sino teniendo un matrimonio estable, bonito. Y por eso es que hemos decidido hacer este live y que también queremos presentar a ustedes lo que nosotros llamamos
el método 3S. Hemos creado un método, un programa para transformar matrimonios y para transformar la familia. Y este programa, si ustedes lo que han escuchado hoy le ha bendecido, le ha ayudado, esto es solamente como un 5%. Pinceladas, claro. Porque obviamente cada uno de estos temas, o sea, el perdón, los daños de la cultura, el tema de la sexualidad, el tema de la comunicación afectiva, el trabajo en equipo, cada uno de estos temas tiene un desarrollo súper amplio, tiene también muchas formas prácticas de cómo implementarlo, de cómo hacer cambios, y todo eso no se puede hacer en un video de YouTube. Por eso nosotros hemos creado este programa, que está dividido en módulos, que lo van a ver más adelante, pero también este programa tiene bonos, y estos bonos también lo vamos a ver ahora, pero lo hemos creado en base a una metodología, la metodología 3S, que tiene que ver con sanar, que es lo primero, son los primeros módulos: sanar las heridas del pasado, perdonar para avanzar, identificar heridas emocionales, liberar resentimientos, procesos de perdón genuino, renovar la confianza en tu pareja. También habla de sostener, son los siguientes módulos, y es sostener a tu pareja en medio de la tempestad de la vida. O sea, se trata de un matrimonio a prueba de todo. Cuando todo está bien, pues ahí están juntos, y cuando la cosa no está tan bien, también están juntos. O sea, cómo ser ese apoyo emocional, cómo tener esa fortaleza mutua, cómo comunicarse en medio de las crisis, cómo resistir juntos las pruebas y cómo sobreponerse a todas estas situaciones para llegar a sincronizarse, que es ya cuando la pareja se ve ya con un propósito en común, de salir adelante, de lograr cumplir el propósito de Dios, de alcanzar metas, de tener una visión en común. Todo esto lo vamos a ir viendo a través de los capítulos que hemos desarrollado. Aquí vemos el contenido. Este programa nosotros lo hemos hecho, como les dijimos, en módulos, por eso está 6 semanas, los módulos se van liberando. Y empezamos con el módulo 1, baja lo que sean los 6, por favor. Empezamos con el módulo 1, donde está la parte de redescubrir el diseño de Dios en el matrimonio. Ahí están las cosas que incluye. Cada uno va a tener workbooks, ejercicios prácticos, videos, pero también se van a aliar mucho de los bonos para la implementación práctica que vamos a ver más adelante. Luego vamos con la sanidad emocional, que es esencial. Si nosotros traemos heridas del pasado, eso estorba mucho el fluir del matrimonio y cómo yo puedo también compenetrarme con mi familia en esta nueva realidad. El proceso de perdón, las herramientas de sanidad, oración, etc. Está como módulo 3, la comunicación transformadora, aprender a hablar el idioma del corazón de tu pareja. Ahí vamos a ver ejercicios de escucha, resolución de conflictos. Como módulo 4, la intimidad renovada. Ahí vamos a profundizar muchísimo más sobre esa parte de la sexualidad, de esa conexión física, emocional, espiritual que necesita tener la pareja. Y luego entonces vamos a vincularnos con la crianza en equipo y la corresponsabilidad, y que no sea solo una carga individual, sino una fortaleza de equipo. Y finalmente terminamos con el legado generacional, cómo nosotros podemos construir un matrimonio que bendiga a nuestros hijos por generaciones. Entonces ahora mi esposo le va a compartir los bonos. Miren, dentro de los bonos que hemos creado, pues no solamente va a estar este programa, que va a durar aproximadamente 6 semanas, pero hay varios bonos, y dentro de ellos hay 2 que destacan, y entre ellos es que dentro de las primeras 20 personas que se inscriban con nosotros van a tener una consulta 1 a 1 personalizada, que también incluye un plan de trabajo de 4 semanas. Son cosas diferentes, pero va a estar dentro del mismo paquete, que es básicamente donde nosotros vamos a hablar con la pareja, vamos a escuchar su caso, su situación individual, si tiene un hijo, 2 hijos, si viene un hijo en camino, cuáles son las situaciones que están enfrentando, y en base a eso vamos a crear un plan personalizado de trabajo de 4 semanas, donde van a aplicarlo, y aplicándolo, además de los que van viendo en el curso, van a producir cambios, que es lo que queremos. O sea, el objetivo de nosotros estar aquí, prácticamente, aunque usted no lo crea, tenemos 4 meses preparando esto. No solamente la parte de multimedia, la parte de marketing que hemos estudiado muchísimo, sino también la parte de documentación, de nosotros aprender, además de que ya éramos psicólogos y practicábamos en el área, pero también profundizar mucho en esos temas de pareja. Y hemos invertido tanto para dar algo de calidad. O sea que cuando usted viene desde aquí a esta consulta personalizada, ya usted va a venir con una preparación, con una idea, con un plan que le va a ayudar
a pasar de un nivel a otro nivel en su pareja. Todo eso, cada uno de los capítulos del programa incluye fichas técnicas especializadas, PDF de apoyo, y también hemos creado, saben que yo tengo un problema, una bendición, que yo no puedo quedarme como todo el mundo, tengo que hacer algo diferente. Entonces hemos creado una aplicación de gestión parental que básicamente esta aplicación se llama Programa de Padres y Esposos, viene incluida para las primeras 20 personas. Y aquí hay de todo, pero por ejemplo tiene esta área de padres, que en esta área de padres aquí empezamos a trabajar. Primero tiene tips personalizados, tiene por ejemplo una lista de tareas diarias donde la pareja puede ir tachando a medida que hace una de las tareas. También puede agregar tareas personalizadas, por ejemplo, si ya su hijo no está tan pequeño y tiene situaciones diferentes. Aquí habla del estado de ánimo de la pareja, habla de un tiempo de conversación al día, que sería bueno que lo registren. Una frustración, si hay una incomodidad, por ejemplo, en el día y la quieren escribir ahí, su pareja viene y la ve. Entonces, hay minijuegos, tips del día, todo eso. Pero miren aquí, la aplicación de esposos, que es donde yo puse más carácter. Aquí incluso hay tantas cosas, pero miren qué interesante. Esto es una planificación de citas. Aquí hay varias ideas de citas muy interesantes. Chef por una noche, sección de arte, aventura urbana. Cada una de ellas tiene la descripción y de qué se trata. Esta me encanta, spa en casa. Crea un ambiente de spa con masajes mutuos, mascarillas faciales y relajación total. Pero mira lo interesante, cuando tú le das a agendar esa cita, tú eliges una fecha, y cuando tú eliges una fecha y le das a confirmar, te dice que se va a conectar con tu calendario de Google para agendarla en tu celular. O sea, no solamente se va a quedar en la aplicación, sino que ciertamente se va a hacer la cita de verdad. También te va a aparecer aquí la cita, y así van a tener ya citas de conexión. También por aquí ideas de intimidad, muchos tips, muchos trucos que pueden aplicar en la intimidad. Por aquí también tenemos un terapeuta con inteligencia artificial que está en una de estas secciones también. Aquí está el área de comunicación. Miren por aquí, por ejemplo, este es un terapeuta, que le va a ayudar a resolver conflictos. O sea, si tienen un conflicto, cualquier situación, aquí le plantean qué es lo que está pasando y el terapeuta le va a dar idea de cómo resolver esa situación. Y también hay juegos. Miren, por ejemplo, este juego que es un trivia de parejas. Se pone, por ejemplo, aquí el nombre de la pareja, un nombre de cada persona, y le damos aquí las áreas que queremos, las preguntas. Y cuando comenzamos a jugar, por ejemplo, aquí dice, ¿prefieren los besos lentos o apasionados? Bueno, empezó muy profundo. Empezó profundo. Entonces cada uno responde, ¿verdad? Como le gusta. Y aquí entonces te dice la respuesta de cada uno. Y conforme a esa respuesta, que dicen, hablen 30 segundos sobre eso. O sea, ahí se toman un tiempo para conocerse más, para profundizar. Y en cuanto está valorado los bonos, todo eso está incluido al que adquiera el programa, que es mucho menos de la mitad de lo que se supone que está valorado los bonos. O sea que todo eso usted lo va a tener acceso desde que adquiera. Si te interesa, nosotros tomamos la decisión de no hablar directamente aquí de precios porque queremos reunirnos, hablar, conversar directamente con las personas interesadas. Pues aquí está mi número, yo los atenderé personalmente y los asistiremos personalmente a todo aquel que esté interesado. Recuerden que es importante que aprovechen los primeros cupos y esencial es tener presente que tu matrimonio es la herencia emocional que le dejas a tus hijos. Invertimos en muchísimas cosas que no nos dejan un legado y si nosotros podemos invertir en nuestra familia, ¿por qué no hacerlo? Esto no es egoísmo cuidarlo, el matrimonio es responsabilidad. No esperes a que sea demasiado tarde. Prevén, construye, sé intencional. ¿De acuerdo? Amén. Sí, y mi esposa decía algo. Solamente la creación de la aplicación, el tiempo, las horas que yo le dediqué a eso, la inversión que fue eso, o sea, ustedes no se imaginan. Y solamente eso y con el tema de, por ejemplo, la videoconferencia 1 a 1 donde se hace un plan de trabajo. La esposa mía, cuando hace evaluaciones y hace también un plan de trabajo, solamente eso,
Y la aplicación y todos los bonos es mucho más de $1,500 y el programa es mucho menos de la mitad de eso, además de que también vamos a tener facilidades de pago para las personas que quieran hacer los 2 pagos, pero sobre todo, como decía mi esposa, a veces uno invierte en un viaje, invierte en cambiarle los aros a su vehículo, invierte en una computadora, se va 3 días para un resort y por menos lo que cuesta eso, usted va a poder tener una herramienta, un programa de calidad, una aplicación funcional, un seguimiento. Entonces, le invitamos que no solamente estamos haciendo esto porque vamos a hacer algo para hacer dinero, no. La motivación principal es hacer algo de calidad para ayudar a las parejas y los matrimonios. Y por eso es que hemos invertido tanto tiempo, hemos invertido tantos recursos para poder hacer esto de la mejor manera posible que ustedes estén hoy aquí. Agradecerle su tiempo, el habernos acompañado durante esta justo 1 hora y 2 minutos que tenemos con ustedes. Y de verdad que esperamos que le haya aportado valor y que hayan recibido información que puedan desde ya ir aplicando en sus matrimonios y en sus familias en general.